buenas tardes país, muy buenas tardes mundo, muy buenas tardes pueblo dominicano. Bienvenido a este su espacio Democracia TV. Democracia TV es un programa variado, es un programa que tiene muchas cosas importantes o muchas historias importantes, muchas anécdotas importantes. Es un programa que trata lo político, trata lo social, trata lo religioso, trata temas de actualidad y de igual manera temas que nosotros los dominicanos debemos tratar día a día o debemos ver día a día. Democracia TV es un programa que se transmite de lunes a viernes a través de estos canales y tratamos puntos sumamente importantes. Como siempre, damos las gracias al Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que nos permite estar aquí con ustedes. Vamos a pedirle que nos llene su amor, nos llene su gracia, nos llene de regocijo que uno siente cuando el Espíritu Santo se posa dentro de uno, pidiendo como siempre que nos libre la mentira, la maldad, la traición y todos los males que afectan a la sociedad, haciendo nosotros seres humanos más justos y que todo lo que dialoguemos en este espacio, como lo hemos hecho en otros espacios y como lo hemos hecho siempre, tanto el doctor Diomedes Olivares, que no está aquí con nosotros, la doctora Nieves Hernández, Sureli Madé, que tampoco está aquí con nosotros, sea pegada a la verdad de los principios más puros. Bienvenido a su espacio Democracia TV, un toque de queda, y le prometemos que usted se va a mantener ahí con nosotros. De igual manera, damos las gracias a los amigos televidentes que nos abren las puertas de sus hogares para permitirnos entrar a sus hogares y muchas veces nos permiten hasta tomar un café con ellos. Como siempre tenemos a la licenciada Nieves Hernández Susana, la bella Nieves Hernández Susana, que está con nosotros. Nieves. Sí, muy buenas a los amigos televidentes. No sabemos si lo están viendo este programa en la tarde o en el día, es decir, que este programa no solamente se ve en este horario, sino que también usted puede verlo a través de las redes sociales, donde siempre será un toque de queda. Además de que este programa se transmite a través de las redes sociales, también tenemos algo muy importante dentro de su programa Democracia TV, que es el periódico digital en el que se transmiten tanto noticias nacionales como internacionales de gran interés para ustedes los dominicanos y para todos aquellos que deseen estar bien informados con noticias de último momento y noticias apegadas a la verdad. En el día de hoy están las noticias como la muerte del legendario deportista Mike Tyson. Lamentamos esa pérdida, que el mundo ha perdido mucho dentro de los deportistas, que están lamentando la muerte de Mike Tyson. También tenemos dentro del periódico digital las noticias internacionales y nacionales, como es el caso de la solicitud de aumento que están haciendo los maestros de nuestro país a su salario. Están solicitando que se le dé un aumento de un 30%, a lo cual hay muchos comentarios y muchas informaciones con relación a este tema que ustedes podrán ver e investigar en el periódico digital. Entre esas noticias también está la noticia sobre la queja de los músicos dominicanos que lamentan que en las emisoras radiales no se estén transmitiendo lo que es la composición de la música dominicana. Los autores dominicanos se quejan de que en las emisoras de radio no se transmiten sus canciones y sus composiciones, por lo que exhortamos a las emisoras dominicanas que difundan el arte dominicano, que difundan las creaciones dominicanas. También tenemos en el periódico digital las noticias con relación a los trabajadores, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Lean el periódico digital y estarán enterados de todas esas y otras informaciones que se están comentando en su periódico democrático digital. Sí, ese periódico es sumamente interesante y trae consigo noticias de actualidad.
esas noticias que ahorita vamos a discutir y hablar un poco de ellas, pero el maestro Diomedes Olivares nos tiene acostumbrado a hablar siempre de un personaje, entonces digo, wow, ¿de qué personaje vamos a hablar hoy? Yo voy a hablar de Diógenes, Diógenes el perro, Diógenes el extraordinario, Diógenes el cínico, aquel Diógenes que fue acusado de falsificar las monedas junto con su papá de su ciudad natal, entonces fue expulsado de su ciudad natal. Al ser expulsado de su ciudad natal, entonces, ¿qué sucede? Que este le dice, ustedes no me desterran a mí, sino yo lo desterro de sí. Entonces se va y se va donde Antítesis, el padre o el fundador de lo que era la doctrina de los cínicos o del perro, de los perros, los cínicos o los mejor conocidos como los perros, de lo cual Diógenes fue su mayor exponente. Entonces este señor, luego de visitarlos varias veces, visitaba al maestro de los cínicos y diciéndole, yo quiero ser su discípulo, y iba todos los días, y él no lo aceptaba. En un momento determinado el maestro discípulo cogió y levantó el báculo, levantó el palo y le iba a pegar, y él le contestó, pégueme, 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 que si usted tiene algo que enseñarme, no habrá palo en el mundo capaz de evitarlo. Este Diógenes el extraordinario, que tiene una anécdota sumamente interesante, porque el propio Alejandro Magno quiso conocerlo. Entonces Alejandro Magno había oído que había un filósofo que vivía entre los perros, que vivía en la más absoluta pobreza y que no le importaba nada económico y no se interesaba en nada. Entonces él estaba tomando un baño de sol en la plaza pública. Estando tomando su baño de sol en la plaza pública, se le aparece Alejandro Magno y le dice, tú eres Diógenes el extraordinario, Diógenes el magnífico. Y él le dice, no, esos solo son epítetos, porque también me dicen Diógenes el perro. Entonces, eso es Diógenes el perro. No, Alejandro Magno le pidió, pídeme lo que tú quieras, riqueza, poder, pídeme lo que tú desees, que lo que tú desees yo te voy a dar. Y él le dijo, yo lo único que quiero y lo único que te pido es que te quites del medio, que yo me estoy dando mi baño de sol y tú me impides que el sol me llegue. Eso es algo interesantísimo, porque al final Alejandro Magno dice, si yo no hubiese sido Alejandro Magno, me hubiese gustado ser Diógenes el perro. Imagínense ustedes, el gran Alejandro Magno yendo a visitar, yendo a conocer a este personaje que tiene muchísimas historias sumamente interesantes. En el día de hoy la doctora ha tocado varios puntos. Entre los puntos que ha tocado y que se encuentran en nuestro periódico está el de que muchos se quejan de los latinos que viven en los Estados Unidos, que reciben un sueldo inferior por hacer trabajos de igual categoría y tener la misma capacitación que personas en el país donde residen o en el estado donde residen. Entonces se quejan de que eso es una discriminación. Esa discriminación que no contiene nuestro Código de Trabajo, porque nuestro Código de Trabajo plantea que los trabajadores dominicanos y los extranjeros tienen los mismos derechos, salvo el artículo 135 que expresa que en toda empresa el 80% debe ser dominicano y el 20% extranjero, un máximo de un 80% dominicano y un máximo de un 20% extranjero. Aunque muchos se quejan aquí del complejo Guacanagariz que tenemos. Tenemos un complejo Guacanagariz porque aquí muchas veces extranjeros vienen y le dan mejores posiciones, le dan mejores puestos y tienen mejor trato que dominicanos que tengan la misma capacidad y que tengan los mismos conocimientos. Entonces eso es una situación. Doctora, ¿usted iba a decir algo sobre eso? Bueno, hay mucho que decir con relación a las diferencias, no solamente a nivel de trabajadores, sino a nivel racial, a veces incluso se da dentro de los trabajos. Pero específicamente del tema de que estamos hablando es las diferencias que en Estados Unidos están quejándose los latinos de que, e incluso personas que tienen la misma posición profesional, el mismo puesto dentro de una empresa, tienen un salario superior cuando deberían tener un salario igual al que se gana cualquier otro, ya sea extranjero o de otra nacionalidad, en esa posición. Entendemos que las discriminaciones raciales deben ser
abolidas, aunque en el país extranjero, en Estados Unidos, en el que se está discutiendo ese tema, no sabemos qué será lo que se establece en la ley con relación a esto, pero aquí en nuestro país, como decía el doctor, eso está un poco controlado con lo que establece el código relativamente a las personas cuando son discriminadas, y es que nuestro código establece que no puede existir diferencia alguna a menos que sea la que se trate de los talentos, es decir, que a igual posición, igual salario. Si una persona de una profesión X tiene una posición igual que otro que quizás tenga otra profesión, pero si está en su posición debe ganarse ese mismo salario, por lo que nosotros entendemos que cuando se trata de una posición en la que esa persona está desempeñando la misma función, debe considerarse el mismo salario para aquel que desempeñe esta función. No solamente se está abordando el tema de la discusión sobre los salarios que ganan los latinos en Estados Unidos, sino que también hay otros temas en el periódico que son muy importantes, como es el caso de la música dominicana. Los músicos se están quejando de que en nuestro país ahora no se escucha a nivel radial lo que es la música dominicana. Los compositores se quejan porque sus composiciones no son dadas a conocer, que no se están poniendo al público para que estos conozcan de lo que es el talento dominicano. Nosotros exhortamos que se colabore con los talentos dominicanos para que se dé a conocer nuestro arte, nuestra música, y que ya como es el caso de tanto a nivel del teatro como a nivel musical, aquí hay muchos talentos. Ahora mismo se está dando a conocer la película que es de Juan Luis Guerra, que ha sido muy importante y que ha tenido El Capitán Avispa. Mucha audiencia, es decir, que el cine dominicano ha ido creciendo, por lo que debemos darle prioridad a los dominicanos, o que si se ponen los extranjeros, que también, ¿por qué no? También darle a conocer la música dominicana a los extranjeros y a los nacionales, para que nuestros músicos, nuestro arte sea conocido a nivel tanto nacional como internacional. Evidentemente que el cine dominicano ha dado pasos gigantescos, y el cine dominicano ya está a nivel de Hollywood, ya está a niveles muy altos, gracias al talento de los dominicanos, gracias a esa lucha y a ese sacrificio que han tenido muchos dominicanos por llevar nuestro arte, llevar nuestro cine, llevando historias, llevando situaciones, llevando películas de comedia, pero esta vez nos fuimos a lo infantil, nos fuimos a los niños, nos fuimos a algo pequeño, que es algo que Disney ha explotado mucho, y la República Dominicana no. Se trata de la película de Juan Luis Guerra, El Capitán Avispa. Esa película de Juan Luis Guerra, El Capitán Avispa, bien definida, con muchísimas características que compiten con el cine de Hollywood, compiten con el cine de Disney. Entonces, nosotros dentro de esa película, que quisiéramos pedirle a Alex que por favor nos pasara parte de la película y parte de la participación de Pedro Miguel Cabrera, que participó en lo que es el Foley de la película. Entonces, ese Foley de esa película, que el Foley, para los que no saben lo que es el Foley viene siendo el sonido. Cuando se hacen las películas se hacen mudas, y luego que se hacen mudas, se va a un estudio, y cualquier sonido que ocurra dentro de la vida real, en el estudio, si tienen sonido, pueden escuchar. Esta es la película de Juan Luis Guerra, El Capitán Avispa. Esto va a ser divertido. ¡Capitán Avispa! ¿Tú no cantas también? A veces, en algunos karaoke, pero lo cierran después que yo voy. Bueno, seguimos aquí.
En cada proyecto están los protagonistas, directores y demás, pero también están estos jóvenes, ¿verdad? Que meten mano, un buen dominicano, que meten mano con otras partes de la película. Aquí estoy con Pedro Cabrera. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, ¿y tú? Tranquilo. Háblale a las personas de tu parte en esta película que ha logrado mucho efecto chulísimo, pero ¿verdad? La parte sonora y demás, ¿tiene conocimiento? Yo formé parte del equipo de Tiziano Fajardo en el apartado del Foley y ha sido genial poder formar parte de este equipo. Vamos a traducirle a las personas qué es el Foley. El Foley vienen siendo los efectos sonoros que produce el ser humano en una película, ya sea cuando se cae un vaso, cómo suena el vidrio, cuando se toca una puerta, cuando se sostiene algún objeto, viene siendo cuando caminan, todo eso. Yo he visto a veces spots así o en las redes sociales que a veces esos efectos lo hacen de que, por ejemplo, si rompen una botella, rompen una botella. ¿Cómo lo hacen ustedes? Básicamente así. Básicamente así. No es de que digital, la computadora. Podría ser así, pero uno lo logra. Lo logra. Pero en este caso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue realizado? Nosotros utilizábamos siempre materiales reales para producir esos sonidos. ¿Es tu primera experiencia? Es mi primera experiencia trabajando en una película. Oye. Ahora, fue la Grandes Ligas de una vez con el maestro Juan Luis Guerra. ¿Te sentiste nervioso, imagino, presionado? ¿Cómo te sentiste en todo ese trayecto? Fue un reto muy interesante y me sentí inspirado por tener esta oportunidad. ¿Piensas dedicarte a eso solamente o quieres seguir explorando otras áreas del séptimo arte? Me encantaría explorar otras áreas como la composición, pero me gustó mucho esta experiencia de haber trabajado en el Foley. ¿Qué edad tú tienes? 23 años. Oye, 23 añitos ya trabajando en Grandes Ligas aquí, en la película Capitán Avispa. Ahí vimos parte del talento nacional, el talento dominicano, y vimos la participación del joven Pedro Miguel Cabrera Hernández, que participó en el grupo que hicieron el Foley, como dijimos, de la película El Capitán Avispa. Invitamos a los amigos televidentes que pasen por la sala del cine con su familia, que le den a este proyecto, apoyo, porque debemos apoyar el cine dominicano, debemos apoyar los músicos dominicanos, debemos apoyar el talento dominicano, debemos apoyar lo nuestro que es de nosotros, y Juan Luis Guerra indiscutiblemente es de nosotros. Qué bueno que en esta película le hayan dado la oportunidad a jóvenes dominicanos para que pudieran exponer sus talentos y pudieran expresar que también ellos pueden y que pueden ir conjuntamente creciendo. Es decir, que apoyamos o debemos apoyar a trabajos como este que dan oportunidad a aquellos jóvenes que van empezando, que hay muchos artistas en nuestro país que quizás tienen un gran talento pero no han tenido la oportunidad de poder expresarlo, de poder darlo a conocer, de poder expandirse. Entonces, en nuestro país debemos de luchar para que se le dé oportunidad a estos nuevos talentos que a veces no los conocemos, pero que sí existen y que tienen un talento que puede exponerse y que puede explotarse, por lo que saludamos la idea de que sean o se le dé oportunidad a estas personas, a estos jóvenes, para que participen en proyectos como estos. Un proyecto sumamente interesante, vimos la película, nos gustó muchísimo, y sobre todo la participación de muchos artistas dominicanos que brindaron sus voces para que sus voces fueran escuchadas a través de los distintos personajes, porque se trata de unos muñequitos, esas caricaturas que uno veía de niño, pero con un sentido de lo que es la lealtad, un sentido de lo que es la verdad, un sentido de lo que es la justicia, y es bueno porque debemos alimentar en nuestros jóvenes lo que son los sentidos a la lealtad, a la justicia y sobre todo el amor como un sentimiento
profundo, como ese sentimiento tan noble que tenemos los seres humanos. Así le digo yo a la doctora Nieves Hernández, como le he dicho siempre, y que Dios me dice, dígaselo en público, le digo, te sigo queriendo como el primer día, como el primer beso, como el sentir primero, como el alfarero de mi fantasía, mi filosofía, mi apasionamiento, como el primer día, te sigo queriendo, como el primer beso, te sigo queriendo. Mira, una de las noticias que tiene nuestro periódico en el día de hoy es el fallecimiento de una de las figuras o de uno de los atletas más enigmáticos. Ese atleta que fue Mike Tyson, que falleció. Entonces tenemos dentro del periódico el anuncio del fallecimiento de Mike Tyson. Mike Tyson, este boxeador, este gran hombre que no está muerto. Pues mintieron. Una noticia falsa. Hablamos entonces, parece que fue una noticia y se confundió la noticia y qué bueno que Mike Tyson está vivo y qué bueno que tenemos a Mike Tyson con nosotros en este mundo, en el mundo de los vivos, porque me acaban de decir aquí, producción, que esa noticia era una noticia que no era verdadera y que se transmitió como un boom y no deben hacer cosas así porque no debemos transmitir noticias y mucho menos de personalidades así como este gran boxeador. Mike Tyson en su época fue un gran boxeador, un gran noqueador, noqueaba a casi... Se puede decir que todo el que peleó con Mike Tyson cayó en el ring y fue noqueado en el ring por el puño de este gladiador del deporte. Pedimos vida y más vida para el querido Mike Tyson, que lamentablemente derrochó una fortuna. Este señor derrochó una fortuna inmensa, ganó millones y millones y cientos de millones de dólares y lo derrochó en gastos superfluos y vivía una vida desorganizada y vivía una vida en la que el derroche era lo primero. Entonces es un ejemplo para aquellas personas que consiguen dinero, que consiguen posiciones y que logran situarse en un lugar. Cuando usted logra situarse en un lugar, cuando usted consigue posiciones, entonces ¿qué sucede? Usted debe tratar de mantenerse, debe crear empresas, debe hacer cosas que en un futuro ese dinero que usted tiene, usted pueda multiplicarlo y pueda vivir de él. Al final de sus tiempos, él inició unos proyectos y tenía unos proyectos por ahí que esos proyectos le están dejando ciertos beneficios al querido Mike Tyson. Bueno, otra de las noticias e informaciones que también tiene nuestro periódico digital, El Democrático, es con relación a la solicitud de aumento salarial que hicieran los maestros. Me parece que en la semana pasada hay una crítica con relación a este tema en vista de que el año pasado fue aumentado el salario de los maestros a un 30%. Se están criticando porque ahora se están solicitando un 20% de aumento en el que se dice que si se le da este 20% de aumento a los maestros, sería casi todo el presupuesto que tienen disponible para la educación. Nosotros entendemos que los maestros ameritan que tengan un buen salario, ya que la educación es lo primordial para los países y para el crecimiento de los pueblos, pero también tenemos que ver que los salarios deben aumentarse hasta un nivel en el que se pueda manejar, porque si se dedica todo lo disponible para la educación solo a los salarios, entonces a las cosas también que tienen mucha importancia, que como es la creación de nuevas aulas, como la creación de utensilios para los estudiantes dominicanos, así como también los desayunos escolares, entre otros gastos que también tiene la educación. Es decir, que no todo debe ser lo dedicado al salario. Es muy importante, sí, que tengan un buen salario, pero la distribución económica debe hacerse equitativamente, donde también se aporten de estos ingresos para el crecimiento de el sistema educativo, de que los niños tengan un mejor nivel de educación. También debe aportarse nuevos profesores donde se le enseñe a los estudiantes dominicanos más cosas que deben aprender.
También debe considerarse que se mejore la educación en cuanto a la historia nacional dominicana, que de acuerdo a como nos han informado, parece ser que en el sistema educativo ahora no se está previendo lo que es la historia dominicana, se está desnaturalizando lo que fue la historia dominicana. Entonces entendemos que eso es algo muy importante que debe mejorarse en el sistema educativo para que los niños vayan creciendo con conocimiento de todo lo que fue nuestra historia, nuestros primeros pasos a nivel de crecimiento como país y como pueblo. Sí, la historia dominicana es bella, es hermosa. Tú no quieres una historia más bella y más hermosa que la nuestra. Entonces, difundir la historia. Desde siempre se nos engañaba con la historia. Se nos decía, Colón vino aquí con un grupo de delincuentes. Y cuando vino con ese grupo de delincuentes, Colón vino con un grupo de marineros expertos y solamente vinieron con él 2 expresidiarios. La historia es preciosa. Cuando a mí me hablan de esa historia de Cristóforo Colombo, cuando llega a Guananí, San Salvador, porque cuando él llegó a Guananí y llegó a El Salvador, eso es para hablar un poquito de historia, cuando llegó a Guananí y llegó que después la bautizó como Salvador, Colón muestra una carta que el rey de España o los reyes de España le dirigían al gran Khan de la India, un gobernante que había en la India, porque supuestamente Colón iba a llegar a la India. Entonces esa carta dirigida al gran Khan de la India, entonces los indígenas se trasladaban hacia un sitio que le decían Cubacán en Cuba y le señalaron hacia Cuba. Cuando señalan inmediatamente hacia Cuba, ¿qué hacen? Entonces cuando le muestran oro, entonces señalan hacia Quisqueya, madre de toda la tierra, que es hoy República Dominicana, y después la Española. Entonces, en ese transcurrir, uno de los hermanos Pinzón, que estaba en la niña, que era más pequeña, y por ende llegó primero aquí, antes que Cristóbal Colón. Entonces, un 5 de diciembre, celebrando la Navidad, empezaron unos cañonazos, Colón desde la Santa María tiró unos cañonazos y se hunde la niña. Entonces ese es un episodio que con los restos de la India se construye el Fuerte de la Navidad, que precisamente después tuvo un final trágico porque fue quemado por los aborígenes por los múltiples abusos que los españoles cometían en contra de los aborígenes. Es interesante que nosotros conozcamos nuestra historia. Esta historia es de este Cristóbal Colón, que quiso ser un dictador en la República Dominicana, en la Española, que no le permitía a los españoles viajar hacia España, no le permitía hacer nada. Todo el negocio estaba concentrado en el virrey, en el almirante, en don Cristóforo Colombo, en don Cristóbal Colón, lo que trajo consigo la primera rebelión entre los propios españoles, que se llamó la rebelión de los roldanistas. Esto es importante que sepamos un poquito de historia, eso es para nosotros ir acomodando esto. Entonces, amigos televidentes, vamos a unos consejos comerciales. Descubre nuestras 3 herramientas de inteligencia comercial que te permitirán ampliar las fronteras y tomar mejores decisiones para tu negocio. Explora Datacomex, el primer panel interactivo de comercio exterior de la República Dominicana. Exporta consultando en Export Potential Map RD. Conoce el potencial de exportación que tenemos como país. Amplía tu mercado con Market Access Map, la puerta de tu producto a cualquier parte del mundo. Inteligencia Comercial MIC, abriendo un mundo de oportunidades. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Lo que vivimos de sembrar y cosechar, sabemos que cuando menos lo pensamos, llegan los tornados, inundaciones o sequía. Pero, hombre precavido, vale por 2. Protegemos todos los cultivos y crianzas a nivel nacional. Frutales, hortalizas, ganado vacuno, crianza de pollos, invernaderos, maquinarias agrícolas. Acércate a nuestras oficinas, ubicadas en las sucursales del Banco Agrícola en todo el país. Agrodosa, la garantía del productor.
tenemos lo que se llama el tradicional combo de habichuela con dulce para que todo el pueblo dominicano, por orden de nuestro presidente Luis Abinader, pueda adquirir su combo. Un combo completo a bajo precio. Te están regalando, como te dice, la leche, la pasa y la canela te están regalando. Esto está, mira, de maravilla ese combo. Excelente. Azúcar, vainilla, habichuela, leche coco, galletica y pasa y canela. Bueno, eso es lo mejor que han traído ha sido esto. Lo mejor que han traído para la masa pobre. ¿Eres de los que busca experiencias emocionantes, aprender nuevas culturas y descubrir Estados Unidos? Esta es tu oportunidad de vivir un intercambio cultural este verano. Viaja y sumérgete en la cultura estadounidense. Descubre tradiciones y experiencias con estudiantes de todo el mundo. Lo mejor de todo, podrás trabajar y recibir un salario para cubrir tus gastos personales durante tu estadía. Trabaja mientras descubres nuevos horizontes y ganas experiencia internacional. No esperes más. Contáctanos ahora mismo y construye tu camino hacia el éxito internacional. Gracias por estar con nosotros. Estamos aquí de nuevo en su programa Democracia TV, este programa que trata muchos puntos y muchos temas. El que sí falleció fue O.J. Simpson. Este señor futbolista norteamericano, famoso, muy famoso, que tuvo un problema legal que todos conocemos, en el cual hubo dos sentencias. Una sentencia lo descargó de lo penal, pero otra sentencia lo condenó. Entonces, este fallecimiento de este personaje, que fue muy famoso y sobre todo por los aspectos legales que trajo como consecuencia este proceso que le fue llevado a cabo, en el cual se le acusaba por la muerte de su compañera, pero entonces hubo un mal manejo de las evidencias. Entonces las evidencias parece que se mal manipularon, y al manipularse mal las evidencias, esto trajo como consecuencia que estaban contaminadas y no pudieron ser apreciadas en el proceso. Entonces pasa a su resto, que descanse en paz en donde quiera que se encuentre este maravilloso futbolista. Bueno, otra de las noticias e informaciones que tenemos en nuestro periódico digital, de la cual ustedes podrán continuar informándose y leyendo, es con relación al ataque que tuvo Irán, es decir, que hizo Israel contra Irán, que explotaron o hicieron un bombardeo en la embajada de Irán, en la cual varios coroneles o generales, oficiales de la policía perdieron la vida. Entonces hay una amenaza en contra de Irán de parte de Israel, que le amenazan con que si continúan con estos bombardeos van a lanzarle ataques mayores. Nosotros con pena damos esta noticia, ya que nosotros exhortamos a que en el mundo haya cada vez más paz. Esto, si se da, podría provocar el desatacamiento de guerras que lo que hacen es cada vez provocar más dolor a la humanidad, más dolor a los seres humanos que viven en ese país, a los habitantes de esos pueblos. Exhortamos a que las personas lleguen a los diálogos en lo que se resuelvan los problemas hablando, en vez de tener que irse a la guerra. Esto no trae más que desgracias, pérdidas y todo eso. Entonces exhortamos a esos países que conversen y que traigan la paz, que eso es lo que Papá Dios
quieres que haya en el mundo, y es lo que nos beneficia a todos los seres humanos. Mientras mejor convivan los seres humanos, mejor será la vida y más felicidad habrá en este mundo. Doctora, ¿qué está pasando con el mundo? ¿Qué está pasando con el mundo? El mundo está en guerra. Hay muchos países que ya están en guerra. Nosotros decimos que las grandes guerras, nunca ha habido, como dice Leonardo Castillo, un enfrentamiento entre dos países en el que uno haya aniquilado totalmente al otro y haya desaparecido por completo al otro, sino que al final se termina en una mesa redonda de negociaciones. Entonces, ¿por qué no volteamos la torta, como dicen en el campo? ¿Por qué no volteamos la situación? ¿Y por qué no empezamos a discutir en una mesa redonda y solucionamos en una mesa redonda estos conflictos? Vemos que el mundo está en crisis, el mundo está en guerra. Entonces, no puede la humanidad subsistir y no puede la humanidad seguir hacia adelante y avanzar cuando se está en guerra. ¿Por qué? Porque la guerra, ¿cuáles son los principios básicos de la guerra? Según Sun Tzu en El arte de la guerra y según Maquiavelo en su libro El arte de la guerra, pero Sun Tzu en su arte de la guerra dice que los principios básicos de la guerra son matar, aniquilar y destruir, que los tres significan lo mismo. Matar, aniquilar y destruir. Los tres significan lo mismo. Entonces, ¿qué está pasando con el mundo? El mundo está convulsionando. Hemos visto, por ejemplo, lo que está pasando con Palestina e Israel. Dos pueblos que son hermanos, porque Palestina e Israel son hermanos. Si leemos el Génesis de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que son dos pueblos que son hermanos, que provienen del mismo Abraham. Cuando a Sara, a la edad de 80 años y pico, le dijeron que ella iba a estar embarazada y que iba a tener un hijo y que la descendencia de Abraham iba a ser enorme, entonces ella se ríe. Por eso el niño se llama Isaac, que significa Dios se ríe. Entonces, ¿qué sucede con eso? Entonces ella le da su esclava para que tenga hijos y tenga familia con esa esclava. Entonces Abraham tiene hijos con esa esclava, hijos que tuvieron que irse después y hacer un mundo aparte. Entonces estamos hablando que esos son los palestinos. Entonces la otra parte son los israelitas. Son hermanos, son dos pueblos hermanos que no pueden matarse, que no pueden destruirse entre sí, que deben tratar de resolver sus problemas. Sus problemas. Entonces, sus problemas son el pueblo judío sufrió mucho en manos de un criminal, de un asesino, de una persona sin ningún tipo de escrúpulo, de una persona que era un antihumano. Porque cuando se habló de que 6 millones de judíos fueron asesinados por Adolfo Hitler, estamos hablando de que 6 millones prácticamente un país, independientemente de que los judíos en ese momento controlaban la economía de ese país, independientemente de que los judíos en ese momento eran los dueños del país prácticamente en el aspecto comercial, pero eso no le daba derecho a Adolfo Hitler, al Tercer Reich, y a ellos tratar de acabar con los judíos. Entonces, esto entre Palestina y los judíos debe acabar. Este pueblo que andó nómada mucho tiempo, que no tenía territorio durante mucho tiempo y que luego de una situación que se dio, entonces las naciones le entregaron un territorio que no era de ellos, porque era un territorio que era de los palestinos y que estaba siendo ocupado por los ingleses, y los ingleses, al entregar todo el territorio, entonces de ahí nace la situación de lo que es la Franja de Gaza y la que es la división entre la parte que le corresponde a los palestinos y la parte que le corresponde al pueblo de Israel. Entonces, el mundo está en guerra, señores. Si vemos una guerra absurda, una guerra ridícula, como es la guerra de Ucrania y Rusia, esa guerra de Ucrania y Rusia es una guerra que no tiene sentido, es una guerra absurda, es una guerra ridícula, que ha llevado, que ha destruido Ucrania, un país bello, un país hermoso, lo han destruido. Entonces, ¿por qué? Porque no se ponen de acuerdo dos individuos como son Putin y el otro señor, no se ponen de acuerdo. Entonces, como ellos no se ponen de acuerdo y no solucionan, Zelensky, ¿qué se llama? Zelensky no se pone de acuerdo con Putin. Señores, hay una amiga mía que se llama Marisol Ramos, que ella tiene una frase que dice que si el amor es la respuesta, repíteme la pregunta. Si el amor es la respuesta, repíteme la pregunta. Entonces, ese desamor que existe entre los seres humanos es que nos lleva
a esa situación. Y si nos vamos a un país más cercano, vámonos a Haití, que está frontera con la República Dominicana. Haití, que hace frontera con la República Dominicana en estos momentos, está pasando por una situación difícil llena de un grupo de delincuentes y de un grupo de pandillas que han subyugado al pueblo, que han subyugado al Estado y que han subyugado a todo el mundo. Eso nos afecta más a nosotros porque lo tenemos bastante cerca. Entonces, no podemos seguir promocionando más guerra, tenemos que promocionar la paz, tenemos que ver las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que nos mandó a que nos amemos los unos a los otros y que los seres humanos vivamos en un mundo de paz, de armonía. Entonces, mientras ese mundo de paz y esa armonía no se logre, los seres humanos nos vamos a seguir matando los unos con los otros. Doctora. Sí, ciertamente los únicos que van perdiendo cuando se trata de guerra son las personas que viven en esos países y por dos personas que no se llegan a poner de acuerdo, que no aceptan las condiciones que pone uno o el otro, entonces muchas vidas se van a perder, por lo que todos debemos luchar para que haya paz. Debemos exhortar que en los países, en vez de guerra, haya felicidad, que en vez de destrucción, haya construcción. ¿Por qué? Porque con estas guerras, con estos pleitos, los países solamente genera pérdida, en los países solamente genera tristeza e infelicidad. Y el ser humano vino a este mundo a buscar la felicidad, y si viviendo en este mundo no logra la felicidad, no tiene sentido. Entonces, ¿por qué no luchar por la paz en vez de las guerras? Es hora de que en los pueblos cesen las guerras, que en los pueblos cesen las destrucciones, que después de que se destruye el país, lo que genera más tristeza, más pobreza, donde hay que tener más gasto para reconstruir un país. Entonces, ¿por qué no empezar por ahí? A poder resolver los problemas conversando, empezar a construir en vez de destruir. Los países que están en guerra cada vez son más tristes, cada vez son más vulnerables a las situaciones hasta de la naturaleza, porque se vuelven más débiles cada vez. Sí, se debe luchar por la paz, se debe luchar por la armonía, se debe luchar porque los seres humanos podamos vivir en un ambiente de paz, de tranquilidad y de progreso. Ese ambiente de paz, de tranquilidad y de progreso que deben tener los seres humanos para poder seguir hacia adelante, para poder desarrollarse, para poder crear familia, para poder crear empresas, crear bienes, para poder ocupar posiciones y poder defender los intereses de su país en el lugar y en la posición en que se encuentre, para ser hombre de bien, para educarse, para formarse, para tener y llegar a tener las cosas que el destino nos tiene forjado a cada uno de nosotros. Nosotros pedimos a esos países que están en guerra que por qué no hacen una mesa redonda, por qué no se reúnen en una mesa redonda, por qué no se busca que estos países o los otros países o la ONU o cualquier institución internacional pueda servir de moderador para que ellos puedan conversar y puedan buscarle soluciones pacíficas, porque cada vez que se lanza un misil y ese misil mata un niño o mata a dos niños o mata a una familia, en esa familia se está perdiendo, no se sabe cuánto, porque ¿qué pudo haber llegado a hacer ese niño? ¿Qué posición pudo haber tenido ese niño? ¿Qué descubrimiento pudo haber hecho ese niño? ¿Qué bien para la humanidad pudo haber dicho ese niño? Pero es cegado por un misil, es cegado por un proyectil, es cegado por la ambición desmedida de políticos y de gobernantes que no quieren ceder. Señores, veamos las cosas en blanco y negro. Sentémonos a dialogar, resolvamos este problema de crisis que tiene el mundo. Debemos resolver el problema de crisis del mundo y la única forma de solucionar esa crisis es a través del diálogo.
Sí, doctor, también, ¿por qué no a las personas que colaboran, a los países que colaboran para que los que están en guerra continúen y colaboran con armas? ¿Por qué no colaborar con alimentos? ¿Por qué no colaborar con diálogo para que cese la guerra y haya paz? Aquellos que están enviando armas a los países que están en guerra, lo que deberían es aportar algo que genere algo positivo, porque el darle armas a aquellos que están por pelear lo que provoca es que la guerra continúe más y se haga cada vez más larga, que resistan más y nunca terminen. Por lo que en vez de usted colaborar para que tengan más armas en un país, colaboren con alimentación, colaboren con la educación, traten de que haya acercamiento entre esos dos países y que puedan resolver los conflictos amigablemente, porque trayendo más armas hacen que se alargue más la guerra, trayendo más armas hacen que el país se destruya más, que se provoque más destrucción. Entonces, vamos a unirnos, no para que se alargue la guerra, sino para controlar y aniquilar lo que es la guerra y que haya paz, que eso es por lo que debemos luchar todos los seres humanos en el mundo. La guerra lo que trae es aniquilación. Usted sabía, doctora, que con todo el dinero que se ha invertido en armamentos, con todo el dinero que se ha invertido en la guerra, se acaba el hambre en el mundo. La humanidad, no existiera hambre en la humanidad. Si el dinero que se invierte en guerra, si el dinero que se invierte en armamento, se invierte en alimentos, se invierte en en ayudar a esos países como por ejemplo África. En África hay una hambruna terrible, hay países en donde nos presentan por los medios de comunicación y nos presentan por las redes sociales y nos presentan niños en una manera desnutrida, de una forma, óyeme, que es horripilante, que es grotesca. Entonces esos niños que aparecen en esas fotografías, a uno le llega hasta el alma ver esa situación, a uno lo siente dentro de lo más profundo del ser de uno, y uno dice, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué hay tantas personas pasando hambre, pasando necesidad, pasando miseria, y otros en el mundo con tanta riqueza? Debemos acabar con el hambre antes de pensar en la guerra. Doctor, y precisamente por eso es que los que apoyan con las armas deben aportar para que esos niños de lo que hablamos y de lo que usted está explicando ahora mismo tienen hambre, esos niños que no tienen apoyo para poder alimentarse, para poder educarse. Entonces, ¿por qué no apoyar con los fondos que dedicamos para las armas? Vamos a apoyar para que esos países crezcan. Ahora mismo hay muchos países que están en necesidades. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestros vecinos de Haití que necesitan incluso que personas que quieran intervenir para que se resuelvan problemas de otras ciudades, de otros pueblos, pueden intervenir ahí apoyando para que los delincuentes o la delincuencia que está azotando esas naciones puedan cesar, apoyar para eso, para que en esos países se creen mecanismos de soluciones, mecanismos de producción para que cese la pobreza, para que cese las enfermedades que no tienen cómo adquirir un medicamento, no tienen cómo adquirir una medicina. Entonces es mejor apoyar con esto, a apoyar a que haya guerra y más destrucción. Sí, mira, si vemos que también aparecen publicados que los haitianos narran sus vicisitudes, todas las tragedias y todo lo que pasan en ese día a día
en Puerto Príncipe, en su país, en Haití. Eso es lamentable, es un hecho sumamente lamentable, un hecho que nos llena a nosotros de tristeza ver cómo los seres humanos tienen que sufrir tanto. No podríamos los seres sufrir tanto. Los seres humanos, como dice la doctora Nieves Hernández, vinimos a este mundo para ser feliz y hacer feliz a todos los que nos rodean, a todas las personas que amamos. Entonces, debemos de tratar de humanizarnos. El ser humano es humano porque está humanizado. No tratemos de que existan conflictos y de que existan guerras y de que existan situaciones difíciles que lleven al ser humano a la pobreza, a la miseria, a la mendicidad. No, el ser humano tiene que desarrollarse, tiene que crecer, tiene que estudiar, tiene que prosperar, tiene que seguir hacia adelante y como ser humano tener metas y lograr objetivos. Este programa, el maestro Diomedes Olivares, que está viendo este programa, debe estar gozando con nosotros allá en donde él está. Nosotros desde aquí saludamos a nuestro querido mentor y maestro Diomedes Olivares. Diomedes Olivares, este señor que siempre vive luchando en favor de la clase más desposeída, en favor de los pobres, en favor de los humildes, y que durante mucho tiempo luchó en favor de la clase jurídica de la República Dominicana. El doctor Diomedes Olivares es un baluarte, es una persona que nosotros admiramos muchísimo, muchísimo. Nosotros tenemos más de 20 años juntos y hemos andado a la República Dominicana en reiteradas ocasiones impartiendo charlas, impartiendo cursos, hablándole de derecho a la gente, educando a los abogados. El doctor Diomedes Olivares, que es el productor de este espacio, no está aquí con nosotros físicamente, pero de verdad, sí, él está aquí con nosotros, porque está con nosotros en alma, en cuerpo, no en cuerpo, en alma y en espíritu. De donde quiera que el doctor Diomedes Olivares esté, nosotros le mandamos un saludo. Y como él dice, el mundo sigue sobre ruedas. Hasta la próxima. Dios le bendiga a todos. Damos las gracias.